Los vampiros se representan frecuentemente como criaturas políticas y sociales. Y esto no es de extrañar, considerando que son depredadores que suelen camuflarse entre sus presas, cazando sin alertar a sus perseguidores y manteniendo a los mortales ignorantes de su existencia. En Vampiro la Mascarada hay una secta que considera de suma importancia respetar sus reglas para mantener a salvo a la sociedad vampírica y el status quo. Esta secta es la Camarilla, más conocida como la Torre de Marfil, y el día de hoy en este video vamos a revisar los 6 principios que mantienen a flote a la sociedad vampírica y por supuesto vamos a dar algunos consejos de cómo aplicar estos principios o estas tradiciones a tus crónicas. Sean todos bienvenidos a la Biblioteca del Murciélago. Adelante intro. La Camarilla fue fundada en el siglo XV con la intención de proteger a los vampiros de las antorchas y horquillas de la Inquisición. Para dicho objetivo, la Torre de Marfil trabaja con 6 tradiciones que conforman las principales leyes de los vampiros y que, por medio de fuertes medidas punitivas, se instauran como principios comunes para todos los vástagos. Vamos con la primera tradición, que es la mascarada. No revelarás tu verdadera naturaleza a quienes no sean de la sangre. Si lo haces, renunciarás a tus derechos de sangre. Esta primera tradición es la más importante y no es menor, ya que es la que le da nombre al juego de rol Vampiro la Mascarada y obedece al concepto de mantener en secreto la naturaleza de los vampiros. Los vampiros deben ser siempre elementos ficticios en la vida de los seres humanos. Deben ser estas criaturas fantásticas que solamente aparecen en libros, que solamente aparecen en películas, en videojuegos. Los seres humanos jamás deben enterarse que existen realmente, porque esto implicaría que los perseguirían, los atacarían, experimentarían con ellos. Serían, en este caso, expuestos a la humanidad y a todos los peligros inherentes. Por supuesto, es evidente que no es buena idea romper la mascarada, debido a que la Camarilla es muy castigadora con aquellos que rompen la mascarada, con aquellos que revelan su naturaleza. ¿Cómo se rompe la mascarada? La mascarada se rompe mostrando tus poderes vampíricos o disciplinas frente a mortales, ya sea alzando las sombras, transformándote en una nube, convirtiéndote en un animal, todo lo que tiene que ver con algo que no es común, todo aquello que es muy evidentemente sobrenatural. Levantar un autobús va a llamar la atención de la gente y de las autoridades y por supuesto te expone a que te persigan con antorchas y con estacas. ¿Qué consecuencias tiene romper la mascarada? La consecuencia más obvia es que cualquiera que transgreda esta tradición será ejecutado por las autoridades en cuestión. Es muy poco probable recibir amnistía, puesto que es la regla más importante en la sociedad de los vástagos. Ahora, supongamos que te salvas de la Camarilla, por los pelos. Bueno, si no es tu príncipe, entonces tu acto habrá llamado la atención de la Segunda Inquisición, de cazadores o de otras criaturas sobrenaturales que también quieren mantener en secreto lo que está sucediendo. Y cuando te encuentren, no va a ser bonito. ¿Y cómo aplicamos esta tradición a las crónicas? La verdad es que la mascarada es la tradición más fácil de aplicar a las crónicas porque es una ley que siempre está presente. Si el vampiro se alimenta de manera irresponsable, si usa sus habilidades o disciplinas de manera muy vistosa, si la tecnología llegara a revelar su naturaleza, por ejemplo a través de una cámara térmica, el vampiro siempre sale perdiendo. Por lo tanto, es un principio y una ley que siempre va a estar presente, siempre va a estar activa, por así decirlo, como elemento que va a condicionar la narrativa general de la historia. Consejo para narradores y para jugadores. En el caso de los narradores, se sugiere crear situaciones donde mantener la mascarada sea inconveniente. Por ejemplo, defenderse ante una amenaza inminente, eliminar las pruebas que comprometan al grupo de alguna manera, entre otras circunstancias. Si tu crónica se ambienta en la actualidad, utiliza los smartphones y redes sociales como el gran enemigo moderno. Ahora los testigos con cámaras están en todas partes. Respecto a la figura de la caza, ¿cómo caza tu personaje sin llamar la atención? ¿Usa alguna aplicación de citas? ¿Va tras la gente que vive en la calle? ¿O te arriesgas a que alguien te vea dejándote caer de un tejado hacia el callejón para saciar tu ansia? En el caso de los jugadores, la mascarada siempre va a estar presente como una cruel jugarreta del destino, como una limitación constante
que los va a hacer preguntarse siempre: ¿valdrá la pena usar esta habilidad en público? ¿Será necesario alimentarme ahora que estoy al filo de perder mi cordura y entrar en frenesí? Eso es lo que hace que el concepto de la mascarada fluya en una partida y que también desafía a los jugadores a tomar decisiones difíciles y, por supuesto, entretenidas. Para eso se juega el rol. Vamos por la segunda tradición, que es el dominio. Tu dominio es tu responsabilidad. Todos los demás te deben respeto en él. Nadie puede desafiar tu palabra cuando esté en tu dominio. Esta tradición está directamente ligada a las figuras del o la príncipe. En la sociedad vampírica existe una lógica sumamente feudal respecto a cómo se gobierna un dominio. En lo concerniente al príncipe designado, el dominio del príncipe es la ciudad que está gobernando. Cuando hablamos de dominio debemos comprender que no se trata solo de los espacios físicos. Vampiro es un juego que contiene mucha política y conflicto garantizado. Para los narradores se sugiere definir bien los territorios y especificar cómo se relacionan entre ellos. Por ejemplo, en la ciudad pueden haber suburbios gobernados por anarquistas, principalmente brujas y gangrels, que están en conflicto con la camarilla que intenta avanzar por medio, por ejemplo, de un plan de urbanización. Tienen que haber siempre relaciones vivas entre la ciudad. Para más información sobre cómo idear este concepto del dominio o cómo definir y narrar las ciudades en Vampiro, te sugiero que veas mi video de cómo narrar ciudades en Vampiro, que va a estar abajito en la descripción. Otro consejo para los narradores es crear personajes no jugadores que prueben constantemente los límites del espacio. Por ejemplo, un brulla que caza en el bar de los jugadores o un toreador que seduce a uno de las piedras de toque de los jugadores. Otro consejo para los narradores es que sitúen a los personajes jugadores en un contexto en el que ellos son los visitantes o son los nuevos, que no saben lo que es la etiqueta en la camarilla, que no saben lo que significa presentarse o anunciarse, y que las consecuencias de esa ignorancia den paso a una crónica y, por supuesto, aprender un poco en qué consiste el dominio mientras se juega. El consejo para los jugadores es bien conciso. Su territorio es su recurso más valioso y su mayor responsabilidad. Llegado a buen momento, ¿cómo solucionarían una disputa que involucre a una parte de su dominio? ¿Qué le dirán al príncipe cuando su propio senescal se meta sin permiso a alimentarse en la zona de caza de la coterie? Estas semillas de historia son ideales para explorar la idea del dominio en este juego. Revisemos la tercera tradición, que es la progenie. Solo serás el sire de otro con el permiso de tu antiguo. Si abrazas a otro sin el consentimiento de tu antiguo, tú y tu progenie serán eliminados. La idea central de esta tradición se centra en los conceptos de lealtad política y de control de la población. ¿Por qué digo lealtad política? Porque la camarilla no permite que cualquier persona sea convertida. Cualquier persona que sea abrazada debe demostrar ser digna, tener habilidades, conexiones y, por supuesto, los recursos para poder formar parte de la Torre de Marfil. Recordemos que la camarilla, en la actual edición, es elitista. No cualquiera puede entrar a la camarilla y el filtro, por lo tanto, se ha reforzado bastante. Respecto a la población, los vampiros no pueden ir por el mundo sembrando chiquillos sin consideración. Esto podría provocar una sobrepoblación y amenazar la mascarada. Por lo tanto, es de suma importancia contar con la autorización antes de abrazar a cualquier mortal. Para narradores se sugiere la idea del chiquillo recién convertido, o sea, el mortal que acaba de convertirse en vampiro y que empieza a cometer quizás muchos errores y obliga a los personajes jugadores o al personaje jugador que lo convirtió a asumir la responsabilidad y empezar a tomar cartas en el asunto. Quizás convertir a alguien sin autorización también podría formar parte del inicio de una crónica igual bastante interesante. Otra idea que puede ser interesante es que uno de los participantes de esta sociedad o de esta gran camarilla vea o sea testigo de una conversión ilegítima y utilice esta información para chantajear a los personajes jugadores. Eso también genera mucho politiqueo, genera mucho, en este caso, triquiñuelas, muchas mentirillas que podrían dar paso a una crónica social bien interesante. Ahora, si se quieren poner románticos y góticos, podrían decir que la única forma de salvar a esa persona que ustedes amaban, que ustedes querían, era transformándola para que caminara eternamente con ustedes. El consejo que les puedo dar a los jugadores es que abrazar es la decisión más importante. Un chiquillo recién abrazado es un aliado, pero también es una responsabilidad y también un punto débil de por vida, bueno, de por no vida. Por lo que siempre es bueno dar la posibilidad de convertir a un mortal, sin embargo siempre recordando las posibles consecuencias de esta decisión. Vamos con la cuarta tradición, que es la responsabilidad. A quienes abraces serán tus propios hijos.
hasta que tu progenie sea liberada. Deberás gobernarlos en todas las cosas. Sus pecados son también los tuyos. El punto central de esta tradición está directamente ligado a la tradición anterior. Si a ti se te concede el permiso para convertir a un mortal en vampiro, luego tú eres responsable de esa criatura hasta que es liberada o adquiere independencia. Eso quiere decir que si tú conviertes a alguien y esa persona rompe la mascarada, tú vas a pagar los pecados de tu chiquillo. Es un acuerdo, en este caso, de responsabilidad. Esto afianza un poco la seguridad que tiene la camarilla y genera una red que permite que esta sociedad se mantenga bastante oculta y por supuesto se autorregule. Para los narradores se sugiere que consideren la figura del Sire o del Sire, como se le dice también, como un elemento importante en una crónica, como un elemento troncal. ¿Qué pasa si esta criatura de la noche, este ser, este benefactor, es una persona que intenta, por ejemplo, atacar o quiere conspirar contra el gobierno actual, contra el vampiro que está sentado ahora mismo en el puesto del príncipe? ¿Eso arrastraría a los chiquillos de este personaje a apoyarlo? ¿Estarían obligados moralmente a ayudarlo? ¿O al revés, quizás lo traicionan para de alguna forma afianzar su lealtad con la Torre de Marfil? Acá se dan muchos enredos políticos interesantes que dan para buenas crónicas también. En la mesa con jugadores nuevos, el Sire o Sire es una figura muy útil para explicar conceptos del juego, a la par que se educa, entre comillas, al personaje de cada jugador al sancionar o advertir a los vástagos sobre sus acciones a medida que el juego avanza. Esto permite que en las crónicas nosotros podamos poner textos expositivos sin que parezca un tutorial de videojuego, porque el jugador y su personaje son nuevos en este mundo, por lo tanto explicarles qué es la mascarada, qué es el abrazo, qué es el beso, en qué consiste las ordalías, qué es un senescal y todas esas cosas serán mucho más naturales si vienen de la voz de un personaje, en este caso con la autoría que tiene un Sire o un Sire. Otro punto a considerar es que los conflictos entre el Sire y el chiquillo son oro dramático. El chiquillo puede rebelarse, el Sire puede exigir obediencia ciega e incluso se pueden meter elementos de romance o relaciones perjudiciales. Ahora también podemos invertir el papel y que sean los jugadores los que adquieran esta responsabilidad de Sires y que sean ellos los responsables de guiar a esta nueva generación de vástagos en la noche, haciéndoles, en este caso, test o pruebas, o de alguna forma desafiándolos frente a un público para demostrar que son capaces de algo, o protegiéndolos o exponiéndolos. Ahí todo va a depender un poco de la dinámica que haya entre el Sire y el chiquillo. Como les dije antes, esto puede dar para muchas historias interesantes. Yo diría que son las historias más dramáticas porque juegan un poco con el concepto de la lealtad, con el concepto del romance, con el concepto de las expectativas que hay frente a una figura que se supone es la encargada de guiarte en las sombras. Y yo sugiero que se tomen el riesgo de jugar un poco con el concepto, de meter sires, de meter chiquillos y de jugar ahí, enrevesar un poco y meterle drama a este juego que es bastante dramático. Para los jugadores, el consejo que les puedo dar es que el Sire es el primer y principal aliado, pero también enemigo. Es una relación que define mucho el lugar que tiene el personaje en el mundo. El trasfondo puede girar en torno al por qué da los abrazos, por ejemplo. ¿Qué motivos tuvo el Sire para elegirte a ti entre todas las personas? ¿Tenías algún don, alguna cualidad? ¿Has correspondido bien a sus intenciones? ¿O odias a muerte a quien te ha concedido la inmortalidad? Vamos con la quinta tradición, que es la hospitalidad. Honra el dominio de otro. Cuando llegues a una ciudad extranjera, deberás presentarte a quien gobierne allí. Sin su palabra de aceptación, nada eres. La hospitalidad como tradición se construye en torno a dos ejes principales: la supervivencia y el protocolo. ¿Por qué la supervivencia? Si vas a formar parte de la camarilla, tienes que saber cómo moverte en la corte, cómo comportarte en un elicio, cómo saludar al príncipe, cómo saludar al sheriff, cómo comportarte frente a las arpías. Hay que saber manejarse en este mundo para sobrevivir. En Vampiro, a diferencia de otros juegos, el aspecto social es tan importante como saber dar un puñetazo o conjurar algún tipo de magia extraña. Respecto al protocolo, tenemos que considerar que para la camarilla es sumamente importante, lo que se debe no solamente a que muchos de sus integrantes son de la socialité,
sino también porque la etiqueta es una muestra de respeto que refuerza la jerarquía dentro de la Torre de Marfil. Saber cómo saludar al senescal, cómo dirigirse a otros miembros de esta comunidad, permite al personaje integrarse y sobrevivir a las noches llenas de politiqueo y de triquiñuelas. ¿Qué consejos se le puede dar a los narradores? Una primera sesión o una primera crónica incluso podría tratarse de cómo los personajes se presentan ante el varón o en este caso concreto ante el príncipe. Se sugiere crear escenas de licio donde el protocolo lo sea todo. Un insulto leve puede requerir un duelo de tiradas de dados enfrentadas, por ejemplo. Esparcir un rumor camuflándolo con un saludo educado podría evitar una guerra interna. Otra idea que puede ser de utilidad es que los personajes viajen a otra ciudad y que esta tradición se vea definida en el conflicto principal, llegando a una corte extraña y ganándose, por ejemplo, el derecho a cazar. Para los jugadores el consejo va a sonar redundante, pero es importante. Saber las reglas de etiqueta podría salvarles la no vida. Un personaje grosero e impulsivo es un peligro para toda la cotería, así que quizás te lo pienses más y le pongas al menos un punto en etiqueta a la hoja de personaje para no quedar de burro frente a tus pares de la Torre de Marfil. Finalmente, vamos con la sexta tradición, que es la tradición de la destrucción. Te está prohibido destruir a otro de tu especie. El derecho de destrucción pertenece solo a tu antiguo. Solo el más antiguo de entre ustedes podrá invocar la casa de sangre. La idea central de esta tradición no es solamente no destruir vampiros, sino más bien no destruir vampiros sin permiso. El objetivo de esta tradición es evitar la barbarie de violencia sin medida y cómo esto puede fragmentar los cimientos de la secta. ¿Qué consejo se le puede dar a los narradores? Consideren que la destrucción se puede conceder como derecho a través de la Lex Talionis, o lo que se conoce como casa de sangre. Si él o la príncipe decreta y permite que un vástago sea destruido, cualquier miembro puede atacar libremente a este ser que está marcado. Incluso se le podría permitir y se le podría perdonar la diablería. O sea, tú podrías consumir toda la sangre de este individuo y quizás el príncipe hace la vista gorda, por así decirlo. Un consejo muy obvio que se le puede dar a los narradores es crear situaciones donde los personajes jugadores quieran destruir a un rival o enemigo, pero no puedan sin una excusa perfecta o un permiso oficial. Quizás la crónica se trata de cómo buscan inculpar a este personaje y situarlo en una posición complicada que les permita atacar sin correr ningún riesgo, lo que convierte la crónica en algo estratégico, en algo político, en algo bélico y se generan ahí mezclas bien interesantes. Un punto importante a considerar en esta tradición es que es una de las más transgredidas, lo que es bastante curioso porque entre tanto conflicto y guerra interna es muy común que los vástagos se destruyan y muchas veces utilicen triquiñuelas, secretos, conspiraciones para destruir a sus enemigos o a sus rivales sin que nadie note nada, hacer que pase por accidente o hacer una guerrilla oculta en la suburbia. Eso genera también muchas raíces para buenas crónicas, muchas semillas para buenas crónicas. Ahora, esto también me lleva a reflexionar sobre las otras tradiciones. Consideren que estas reglas no están hechas para no romperse nunca. Al contrario, romper estas reglas, como vieron en todos los ejemplos que di durante el video, da para que se construya el espacio para nuevas crónicas. Se generan semillas narrativas muy interesantes cuando estos principios son transgredidos. Las leyes están para generar un marco narrativo y social para los personajes, pero no tienen por qué ser limitantes ni grilletes. Pueden ser perfectamente la excusa para llegar a nuevos rincones, nuevas exploraciones morales y hacer que tu historia cobre más sentido y por supuesto se vuelva mucho más existencial, mucho más política, mucho más intrigante y tenga estos elementos que le dan este aspecto narrativo interesante a Vampiro. Porque Vampiro es un juego de horror, pero también es un juego político. Y ahí es donde está su raíz más fuerte, donde está su arjé más poderoso. Para los jugadores, el consejo es considerar que destruir a otro vampiro es la acción más radical y riesgosa que pueden tomar. Debe ser el último recurso en un movimiento político calculadísimo. Una crónica que tenga como objetivo a un vástago concreto al que haya que eliminar puede tener como base la idea de la planificación paso a paso. Y esas han sido las 6 tradiciones de la camarilla. Espero que el video les haya sido de mucha utilidad tanto a jugadores como a narradores. Y bueno, si te gustó el video dale like, comparte, por supuesto suscríbete para más contenido de rol y de Mundo de Tinieblas. Y también te invito a visitar mi Instagram,
que es El Murciélago Rolero, donde voy a estar subiendo hojas de personaje como ejemplo, voy a estar subiendo horóscopos de Vampiro la Mascarada y más contenido también relacionado con Mago la Ascensión, Hombre Lobo y muchas cosas más de Mundo de Tinieblas. Gracias por visitar la Biblioteca del Murciélago. Hasta pronto.